Sean todos bienvenidos una vez más a ULE Informa. Soy Leonardo Rodríguez y de inmediato presentamos los principales titulares de las informaciones regionales en los que se destaca, noticiosamente, el paro de transporte público que continúa durante este día y las diferentes reacciones y los anuncios del director de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de los Andes con relación a las becas y preparadurías de los estudiantes. Estudiantes universitarios consideran que el sector transporte debe mantener su lucha por la pronta implementación del nuevo sistema del pasaje preferencial estudiantil. Dirigentes estudiantiles de la Universidad de los Andes consideran como un logro la posición asumida por el Sindicato de Transporte y aunque el paro indefinido afecta a todos por igual, estudiantes y ciudadano común que caminando tuvo que llegar a su trabajo y su casa, manifestaron su solidaridad con los transportistas. Oficialmente se ha dicho que el ministro de Transporte va a hacer acto de presencia mañana en la ciudad de Mérida, con los cuales esperamos reunirnos y poder conseguir una solución por parte de todos los estudiantes y además de todos los merideños para que se resuelva esta situación tan complicada que nos agravia hasta el sol de hoy, que es el pasaje estudiantil, el pasaje preferencial y además de las unidades de transporte, que ellos tienen que luchar por sus reivindicaciones y nosotros por nuestras reivindicaciones propias. Al final de cuentas es una lucha conjunta porque todos somos venezolanos. Hago un señalamiento y un llamado al señor Benjamín Lara que mantenga sus posturas, las que ha tomado llamando al paro de transporte, que siga con su lucha. Insisten en que el gobierno regional y nacional le deben a los estudiantes una respuesta y por ello reiteran su apoyo a los transportistas. Toda esta situación se generó el pasado 4 de noviembre en la gobernación del estado, cuando irresponsablemente se firmó un acuerdo promovido desde la primera magistratura del estado, el gobernador Alexis Ramírez, con el coordinador de ese momento, Carlos Terán, obligando a los transportistas a firmar algo que nunca cumplieron. Y hoy por hoy pues estamos en esta situación bastante delicada y compleja que ha afectado a todos los merideños. Desde el movimiento estudiantil se han venido haciendo las distintas exigencias, conflicto que por primera vez los señores transportistas entendieron y que juntos vamos a llevar esta lucha exigiendo unas respuestas claras del ministro Ricardo Molina, que ha sido la exigencia para que se apersone la ciudad de Mérida, o la presidenta de Fontur, Maydín Perdomo, que son los únicos que pueden dar una solución real. Los estudiantes universitarios reunidos en el rectorado manifestaron que unidos seguirán luchando en defensa de sus derechos y de la universidad, y a propósito de esto. También le decimos al gobierno nacional que este movimiento estudiantil hoy más que nunca está unificado para defender los derechos de nuestros compañeros, pero también a nuestra universidad. Y sobre todo esas de alguna u otra manera rumores que existen de unas posibles detenciones contra compañeros del movimiento estudiantil, les decimos que se atrevan a tocar a algún estudiante, que estaremos totalmente movilizados y en las calles defendiendo a nuestros compañeros, porque el movimiento estudiantil merideño siempre ha sido de vanguardia y avanzada y nunca ha tenido miedo a los retos que tengamos que asumir. Narci Delgado, ULE Informa. La actividad en el terminal de pasajeros de Mérida fue prácticamente nula, al no tenerse la presencia de unidades. En lo que respecta al terminal de pasajeros, pues la paralización ha sido contundente en cuanto a rutas suburbanas e interurbanas. Esperemos que las rutas extraurbanas, que no pertenecen a este sindicato, sino a una asociación nacional, pueden tengan una movilidad, es decir, aquellas rutas que tienen destinos Caracas, Valencia, Maracay, deben estar saliendo por la noche y allí no está anunciado ninguna paralización. Sin embargo, el resto de las rutas de municipios cercanos como Sucre, Tovar, El Vigía, en la zona del Páramo, la Panamericana, la movilidad está en cero, igual que de los estados vecinos como Barinas, Valera, San Cristóbal, Santa Bárbara del Zulia, etcétera. El terminal ha permanecido abierto, pero no se observaron unidades de transporte público en la mayor parte del día, dificultando la movilización en el estado. El paro se dio en un 100% por lo menos en lo que respecta al terminal de pasajeros. Es decir, los transportistas, las líneas se solidarizaron a ese llamado de rechazo a las políticas que ha venido generando el gobierno nacional. Entonces, la movilidad hoy ha sido cero y la gente, desde ayer se anunció que había paralización y pues vemos muy poca gente, muy pocas personas en el terminal conociendo la situación. En el terminal de pasajeros consideran que ha sido importante esta unión entre los estudiantes y los conductores para encontrar una solución al problema del pasaje preferencial estudiantil.
Este jueves continuó el paro de transporte que comenzó este miércoles como una exigencia de los conductores y los estudiantes para el cumplimiento del pasaje preferencial estudiantil. Desde muy temprano los autobuses amanecieron estacionados en las avenidas de la ciudad como una medida de protesta ante la situación que se tiene en el país con el cambio de modalidad del pago del pasaje preferencial estudiantil. Como se recordará, el gobierno nacional el año pasado decidió sustituir la denominada tarjeta inteligente por uno más moderno, que todavía no ha sido implementado, pese a que Fontur prometió que estaría para diciembre. El terminal de pasajeros mantuvo sus puertas abiertas, pero escasamente en horas de la mañana, algunos autobuses de rutas extraurbanas acudieron hasta que fueron retirados del lugar, dificultando aún más la movilidad de las personas hacia el interior del estado. Ante toda esta situación, el secretario general del Sindicato de Transporte, Benjamín Lara, mantuvo su tradicional negativa a hablar ante los medios de comunicación, al no querer responder las preguntas que se realizaban sobre la situación que se tiene con el pasaje estudiantil, ni sobre los señalamientos que hacen los demás conductores sobre su supuesta complicidad con el gobierno nacional en contra de los transportistas. Es una situación que los ciudadanos esperan se solucione lo antes posible, ya que se afecta el normal desenvolvimiento de las actividades del Estado. La vicerrectora académica, actualmente rectora encargada de la Universidad de los Andes, se refirió a la suspensión de actividades administrativas y docentes en esta casa de estudios por el paro indefinido de transporte público. La rectora encargada de la Universidad de los Andes precisó que la suspensión de actividades docentes y administrativas solo es por este jueves. Sin embargo, el máximo órgano de esta casa de estudios evalúa la situación de la ciudad en relación a la continuidad del paro de transporte público indefinido para tomar una nueva decisión. Vamos a evaluar las condiciones que se avisora para tomar decisiones sobre si se suspenden o no, de nuevo, para el día viernes mañana 27. Es propicia la ocasión para utilizar este medio en el sentido de que se exhorta a todas las dependencias y los organismos que tengan que ver con este conflicto, o mejor dicho, para la solución de este conflicto, que se reúnan lo más pronto posible y que lleguen a feliz término con sus decisiones, por cuanto que una ilustre casa de estudios como la Universidad de los Andes no tiene razón de ser con sus puertas cerradas, con las aulas vacías, sin profesores, sin estudiantes y sin ese personal de apoyo que tenemos con los empleados y los obreros. Para la vicerrectora académica, rectora encargada de la Universidad de los Andes, es fundamental una solución sobre el paro indefinido que también está afectando el desarrollo de la academia. Una universidad es el corazón y la razón de ser del progreso de un país. No es que es un título que no los hemos puesto nosotros mismos, no. Las universidades del mundo entero son el corazón del conocimiento. Por lo tanto, si queremos que nuestro país progrese, debemos de tener nuestra universidad abierta con la alegría del estudiante, con esas ganas de estudiar y de aprender, con los profesores haciendo lo que siempre han sabido hacer, como es impartir docencia y hacer investigación, y con nuestros obreros y empleados siempre prestos a tenernos los ambientes adecuados. Por último, pidió a los universitarios estar atentos ante nuevos acuerdos del Consejo Universitario por el paro indefinido de transporte público en Mérida. Narci Delgado, ULE Informa. El presidente del Consejo Municipal de Libertador afirma que la suspensión del transporte en Mérida ha originado la unificación de sectores y mostrar el verdadero responsable de este problema. Para José Luis Vázquez, presidente del Consejo Municipal de Libertador, el sector transporte ha sido objeto de burla por parte del gobierno nacional, que a la fecha no ha cumplido con los transportistas y han sido los merideños las únicas víctimas con el aumento del pasaje en forma indiscriminada. Sin embargo, considera importante la unión de los transportistas con los estudiantes. El sector de transporte ingenuamente creyó que el gobierno nacional le iba a responder de manera oportuna con el caso del subsidio del transporte. Generaron un acuerdo casi que en una tarde donde lamentablemente el transporte creyó que en la palabra del gobierno. Hoy nos damos cuenta que el gobierno no ha cumplido
ese sector transporte lamentablemente también creyó que aumentándole el pasaje indiscriminadamente a los ciudadanos en Mérida iban a resolver el problema de la operatividad. Nosotros hemos venido diciéndolo públicamente que así pongan el pasaje a 1.000, a 2.000 bolívares, eso en un país donde la inflación se mide casi por minutos ahora, eso es totalmente inadmisible. Es satisfactorio en todo caso ver hoy cómo sectores antagónicos están demandando en conjunto la solución del gobierno nacional. El estudiantado y el transporte entendieron quién es el que en todo caso no le quiere resolver el problema, y es el gobierno. El gobierno ha anunciado que tiene recursos por el orden de los 5 millardos de bolívares para resolver el problema del pasaje, pero lamentablemente si dividimos eso en la cantidad de unidades de transporte que tiene este país, lamentablemente eso va a suceder como con los recursos que se envían para cubrir las insuficiencias laborales de los empleados. Como ciudadano merideño, pidió al gobierno nacional responsable de este problema la solución que se necesita para el restablecimiento del transporte público. Además, un cambio del modelo económico que afecta a los venezolanos, y cada día más. Nosotros exigimos del gobierno nacional respuesta. El gobierno está contra la pared, contra esas demandas sociales, y los sectores que hacen vida en Venezuela, en Mérida y en el país tienen que entender que unidos tenemos que exigirle al gobierno nacional el cambio del modelo económico, y a los transportistas, a los sectores estudiantiles, el llamado es a que sigan luchando de manera enérgica para que el gobierno pueda resolver este problema, y también decirle a los transportistas que el bolsillo de los venezolanos no aguanta la necesidad de seguir aumentando de manera indiscriminada, y el gobierno tiene que responder ante todo esto. Como es el conocimiento público, la suspensión del transporte de manera indefinida se origina por el no cumplimiento de Fontur en la instalación de las máquinas para la implementación del nuevo sistema del pasaje estudiantil preferencial. Narci Delgado, ULA Informa. Ante la situación que se ha venido presentando en el estado de Mérida con relación al pasaje estudiantil, el rector de la Universidad de los Andes puntualizó sobre cómo afecta esto a los ciudadanos, además de hacer un llamado al gobierno nacional para que se dé una pronta solución. Debido al paro de transporte público que se está llevando a cabo en el municipio Libertador principalmente, y que no solo afecta a estudiantes y transportistas, sino también a todos los ciudadanos, Mario Bonucci Rossini, máxima autoridad de la ULA, fijó posición al respecto. Esta problemática no es nada nueva, se origina a finales del año pasado cuando existía un sistema de ingreso de nuestros estudiantes mediante el uso de una tarjeta inteligente que simplemente fue eliminado sin tener una alternativa ante ello. Yo creo que esta improvisación a mi modo ha originado diversos problemas, pero además por las notas de prensa entiendo que el órgano gubernamental responsable, Fontur, tiene una deuda con los transportistas, que son personas honradas que se ganan su vida día a día transportando no solo a los estudiantes, sino a todos los merideños. Hizo un llamado a los organismos competentes para que den pronta solución a la problemática, de manera que el servicio pueda restablecerse con normalidad. Hago un llamado muy cordial, pero institucional, a Fontur, a que resuelva este problema de una buena vez. Si no hay alternativas para sustituir el mecanismo de ingreso a las unidades de transporte que se tenía, pues o se regresa al anterior o se busca un sistema expedito en el que lo más importante sea el rescate de la confianza que deben tener los transportistas hacia, digamos, todo este sistema público, y por supuesto hacer un llamado a la calma, a la prudencia, a la tolerancia, a evitar acciones indeseables, secuestros de busetas o manifestaciones. Yo creo que por la vía de la conversación, del diálogo, debe resolverse este problema, pero de manera enérgica hay que reiterarle al gobierno que la responsabilidad de la atención del transporte público para los estudiantes, que es un logro obtenido a través de los años, debe respetarse. Mari Fátima Rivas, ULA Informa. La Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de los Andes espera pagar las becas, ayudantías y preparadurías lo antes posible.
El Gobierno Nacional aún no envía los recursos para el pago de becas, ayudantías y preparadurías correspondientes al mes de enero 2017. Sin embargo, y gracias al trabajo conjunto entre el Vicerrectorado Administrativo y la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de los Andes, se espera que la Dirección de Presupuestos pueda cancelar enero 2017 antes de finalizar el mes, ya que fueron entregadas las nóminas correspondientes. Así lo explicó Marcos Pino, director de Asuntos Estudiantiles. A pesar de que el Gobierno Nacional no ha enviado el dinero para la cancelación del mes de enero, tanto para las becas y preparadores, en un acuerdo con el Vicerrectorado Administrativo y las direcciones que maneja este Vicerrectorado, estamos enviando hoy las nóminas, la Dirección de Presupuestos, al Vicerrectorado y que, bueno, de alguna forma cancelarle a nuestros estudiantes lo que tiene que ver con el mes de enero, tanto para las becas, las ayudantías y las preparadorías, sin el aumento que el Gobierno Nacional anunció el año pasado, del aumento del 50%. Estamos haciendo todos los esfuerzos, agradecemos al Vicerrectorado Administrativo la ayuda que nos va a prestar y que, bueno, esperamos que lo más pronto posible se han cancelado el anhelado mes de enero de nuestros estudiantes, que yo sé que con esta situación de inflación, de dificultades, lo están esperando. Le pedimos un poco de paciencia, estoy casi seguro que vamos a cancelar antes de que termine el mes de enero y que ellos puedan tener algunos bolivaritos para que puedan solucionar en parte la crisis que están pasando. De verdad que es bastante crisis, muchos estudiantes se están retirando de nuestra universidad en este 2017 también, incluyendo ayer una estudiante de la residencia femenina, teniendo residencia, se retira porque no puede seguir estudiando en la universidad. Hacemos un llamado a nuestros estudiantes que antes de irse, como lo hicimos el año pasado, acudan a la Dirección de Asuntos Estudiantiles con todos los trabajadores y de alguna forma veremos cómo podemos ayudarlos. Reiteró Marcos Pino su compromiso a ayudar a quienes se encuentren en situación crítica para evitar abandonen su formación académica, ratificando su disposición de atenderlos en la sede de DAES a través de la campaña Estudiante No Te Vayas. Desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de los Andes, informó Yanara Vivas. Este 26 de enero se cumplieron 116 años del natalicio de don Mariano Picón Salas. El 26 de enero de 1901 nació en Mérida Mariano Picón Salas, escritor, diplomático y académico venezolano. En su obra destacan los ensayos históricos de crítica literaria y la historia cultural de América Latina, los cuales lo convierten en uno de los intelectuales venezolanos más universales. Un académico de primera línea y que llevó el nombre bien en alto de nuestra querida Venezuela alrededor del mundo. El legado, ante todo, creo que es por su don de gente, por su don de hombre conocedor, el hombre que quiso siempre aprender más y que supo transmitir sus conocimientos. Todas sus obras literarias son eternas, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel mundial. Mariano Picón Salas es considerado por muchos como uno de los venezolanos más importantes del pensamiento humanista del siglo XX. Su obra puede considerarse como una de las de mayor trascendencia e influencia en la literatura latinoamericana, por lo que al decir Mariano Picón Salas se hace referencia al poeta, al escritor, al académico en general, al que amó mucho a Mérida y que le dio ese eslogan que todos lo decimos y nunca nos cansaremos de decir y que todas las generaciones a venir lo seguirán diciendo. Mérida es una universidad con una ciudad por dentro. Mariano Picón Salas murió en Caracas el 1 de enero de 1965. Narci Delgado, ULA Informa. Camiula atiende a pacientes de odontopediatría, hijos de los estudiantes y los trabajadores de la Universidad de los Andes. Odontólogos adscritos a la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de los Andes también atienden los casos de odontopediatría en Camiula, extendiendo con ello la atención a hijos de trabajadores y estudiantes zulandinos, así lo informó Damaris Uzcategui, odontólogo de dicha dependencia universitaria. En el área de odontopediatría, en el consultorio de odontopediatría, correspondo
atender consulta de lunes a jueves a partir de la 1 de la tarde, de 1 de la tarde a 4 de la tarde, ¿ok? Los niños de los estudiantes y los niños de los empleados universitarios pueden pasar por allá por orden de llegada, la asistente les da el turno, el cupo, y yo los comienzo a atender a partir de la 1 de la tarde. ¿Cuáles son los servicios que ofrecen? Aparte de odontopediatría, también me corresponde atender cualquier otro paciente de cualquier otra edad o índole, ¿verdad? Y los servicios son odontología general o integral básica, y algunos niños también pueden ir para revisiones o controles de correctores, de aparaticos de ortopedia maxilofacial. La doctora María Eugenia Gutiérrez, ella es la titular de la clínica de odontopediatría en las tardes, y ella es la que los manda a hacer, pero en vista de que estoy en este momento yo cubriéndola a ella por un permiso que ella tiene, yo también puedo prestar el servicio y atenderlos. Las consultas son atendidas en el área de odontología en Camiula, donde los pacientes adultos y niños son recibidos por orden de llegada de lunes a jueves de 1 a 4 de la tarde, ofreciendo odontología integral, mientras que para los niños, hijos de estudiantes y trabajadores, en el área de odontopediatría, la atención médica incluye control de correctores y ortopedia maxilofacial. Desde la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de los Andes, informó Yanara Vivas. Para el 4 de febrero se realizará la cabalgata de la Feria del Sol. Este año esperan un mayor número de caballistas. Va a ser en la concentración a partir de la 1 de la tarde en el estacionamiento de la Plaza de Toro. Este año vamos a tener 2 tarimas rodantes donde van a estar 4 agrupaciones musicales de diferentes géneros, para darle bienvenida a todos los caballistas de diferentes partes del país y con una representación de Colombia. También vamos a estar acompañados por las 10 aspirantes, candidatas aspirantes al reinado, y saldremos aproximadamente a las 4 de la tarde desde la Plaza de Toro, enlace vial, Plaza de Milla, Avenida 4, Plaza Gloria Patria, Avenida 3. Hacen recomendaciones de buen comportamiento para los participantes de esta actividad de la Feria del Sol, lo que permitirá mayor lucimiento. La cabalgata viene creciendo, pensé yo que este año el promedio iba a bajar y no, por llamadas, por comunicaciones que me han llegado, va a subir. Estamos sobre los 3.000 caballistas y esperamos, bueno, que siga creciendo para el bien de Mérida, del turismo y los amantes de este deporte. Esta es una de las cabalgatas más grandes de Latinoamérica, solo superada por la que se realiza en la Feria de las Flores de Medellín. La denuncia por persecución ante el Mercosur que realizaron diputados de oposición. Las condiciones de las infraestructuras en el país están analizadas por ingenieros venezolanos y la caída de la producción de maíz son las informaciones más resaltantes en los medios nacionales. Ante el Mercosur denunciaron persecución política en Venezuela, diputados de la oposición. El diputado Lorenz Castro consignó un documento ante la Embajada de Argentina para alertar a los países del Mercosur sobre la situación de persecución política en el país. En cuanto a la persecución y a la violación de la inmunidad parlamentaria en contra del diputado Gilbert Caro y los distintos señalamientos a distintos diputados, nosotros venimos acá a consignar un documento para alertar a los países del Mercosur de la situación de persecución que se está viviendo hoy en el país y exigir o de alguna manera pedir que haya un llamado de atención de parte de los distintos países que componen el Mercosur a Venezuela a que cumpla los protocolos constitutivos de este importante mecanismo de integración latinoamericana. Estaremos entregando la misma comunicación en las embajadas del Paraguay, de la República Oriental del Uruguay y en la República de Brasil. A propósito de la caída del puente de Guanapé en el estado Vargas, la Asociación de Ingenieros Viales de Venezuela alertó sobre la falta de mantenimiento en la infraestructura como esta en el país. En una verdadera gestión del mantenimiento estas cosas no pasan. Aquí hay trabajos documentados en el Instituto de Materiales y Modelos Estructurales desde el inicio del año 2000, en donde nos hablan que en Venezuela hay un parque de más de 6.000 puentes y que cerca del 70% de ellos están en unas condiciones que requieren obras de mantenimiento importantes.
Para la directora de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCB, el colapso del puente Guanape 2 en el estado Vargas podría deberse a una falla de tipo estructural, aunque no descartó que otros factores hayan incidido en la caída de la estructura. Además, destacó que en una gestión de mantenimiento eficiente se crean vías alternas en paralelo a la construcción de corredores viales para evitar que una comunidad quede incomunicada. La falla pareciera de tipo estructural, es decir, que pudiese haber algún cálculo que se subestimó en términos de lo que uno llama que es la flecha, que es esa especie de chinchorro que ustedes ven en el centro de la estructura como tal. Sin embargo, digamos que hay múltiples factores que pudieran haber incidido. Generalmente los puentes se construyen con estructuras pre o post-tensadas, es decir, que llevan acero del tipo de guayas. Esas guayas tienen un tratamiento de tensado y de protección que debía también ser revisado. Digamos que hay múltiples factores que evaluar. En este caso, este puente que pasaba por encima de un cauce de agua debía tener también unos cálculos hidráulicos para garantizar que ante un evento de significación no fuese afectada la estructura. Es decir, que este puente debía estar diseñado y calculado para un soporte de una vida útil y mucho más allá de lo que duró, por lo que llama poderosamente la atención desde el punto de vista de si fue realmente alguna causa desde el punto de vista de diseños. Esto lo que deja nuevamente en evidencia es que no tenemos una vía alterna que debía de haber existido en condiciones tales que permitiera garantizar la conectividad entre un sector y otro de esa localidad. La producción de maíz en Venezuela disminuyó considerablemente, lo que incidirá directamente en el consumo de los venezolanos. Los requerimientos de la harina precocida llegan a 1,6 toneladas para abastecer el mercado. Sin embargo, la cosecha de maíz se quedó corta el año pasado. Solo se cosecharon 400.000 toneladas de maíz nacional, es decir, se cubrió la cuarta parte de las necesidades de consumo. La arepa de los venezolanos se está preparando con maíz importado, aseveró Aquiles Hopkins, vicepresidente de Fedeagro, quien informó que en el 2013 en el país se producían 850.000 toneladas de maíz blanco y se satisfacía 60% del consumo. Lamenta que 3 años después se cosechen apenas 400.000 toneladas, que equivalen a 25% del consumo. Hopkins también estima que para este año descenderá aún más la intención de siembra de maíz porque nadie puede trabajar a pérdida. Con respecto al maíz amarillo, en 2016 se produjo en el país 1 millón de toneladas de la demanda de 2,5 millones. A su juicio, el Ejecutivo decidió obviar la realidad del campo y para este año alerta que se acentuará el déficit de la producción agrícola nacional y la escasez de alimentos. En esta emisión, las agencias internacionales de noticias en el contexto venezolano presentan los estudios sobre la corrupción en América Latina y el diálogo mediado por el Vaticano, mientras que fuera de Venezuela, la respuesta del presidente mexicano ante la construcción del muro en la frontera con su país. La inmadurez democrática en los países de América Latina es uno de los principales factores en los altos niveles de corrupción en estos países, preocupando mayormente Venezuela por sus altos niveles de corrupción. Según la organización Transparencia Internacional, no hay nación en el mundo sin corrupción, pero los niveles promedio de algunas regiones, como América Latina, preocupan. La inmadurez democrática de la región es una de las causas, asegura Alejandro Salas, director regional para las Américas de Transparencia Internacional. En América Latina tenemos democracias, pero son democracias aún muy jóvenes, sobre las cuales todavía hay mucho trabajo que hacer. No obstante, Salas sostiene que el panorama es aún más complejo en naciones como Venezuela, que se encuentra último en la región, ocupando el puesto 166 de los 176 países analizados. Venezuela, que por cierto es un país que se percibe como de muy alta corrupción, en donde tienes un presidente, un poder ejecutivo que ejerce un control casi total sobre las otras instituciones que en teoría deberían de controlar y pedirle una rendición de cuentas. Por otra parte, Argentina, que suele aparecer como uno de los países más corruptos de la región, está cambiando el rumbo. Lo que sí trae el nuevo gobierno de Macri es que rompe con ese más de una década de varios escándalos
empiezan a avanzar las investigaciones que estaban entrampadas, que estaban frenadas en la justicia. Mientras que Estados Unidos, en el puesto 18 de la tabla, muestra un aumento en los niveles de percepción de la corrupción, sobre todo por una razón particular. Uno de los grandes problemas es el excesivo poder o la excesiva influencia que tiene el dinero en la política. El país con menos corrupción en el continente americano es Canadá, en el puesto 9, mientras que Dinamarca lidera la lista mundial. El Vaticano, como mediador en el proceso de diálogo venezolano, recordó las propuestas presentadas para llevarlo adelante, mientras que la Mesa de la Unidad Democrática destacó que no existirá diálogo debido al no cumplimiento de los acuerdos. Luego de la suspensión de las conversaciones el pasado mes de diciembre y ante la evidente polarización entre ambos sectores políticos, Aldo Giordano, encargado designado por la Santa Sede en el proceso, recordó un conjunto de propuestas para reimpulsar las conversaciones. Además, indicó que es un documento base para una nueva etapa para solucionar el conflicto. Nosotros pensamos que los protagonistas del diálogo en Venezuela son los venezolanos. Nuestro documento es ofrecido como ocasión para reflexionar. Esperamos en esta semana o en los próximos días, esperamos las contribuciones, las reacciones, las observaciones. Sin embargo, la nueva propuesta ha sido rechazada por el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, quien destacó que no habrá ningún tipo de interacción hasta que se cumplan los acuerdos. Del mismo modo, el presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, aseguró que un diálogo honesto parte de una salida electoral. Mira, básicamente que esto se resuelve en democracia, con más y mejor democracia, que las diferencias siempre van a terminar decantándose en un proceso electoral y eso es lo que nosotros creemos que tenemos que avanzar y consolidar este mismo año. El dirigente oficialista líder del movimiento denominado Fuerza Motorizada, José Gregorio Mesoa, en diálogo con La Voz de América, manifestó que todo el chavismo siempre ha reiterado el llamado al diálogo con la oposición y nunca lo han aceptado. El llamado que hizo Maduro al diálogo no es nada más ahorita, sino siempre se ha hecho llamado al diálogo y ellos nunca lo han aceptado. Y siempre cuando lo acepta hay que reunirse bajo las condiciones de ellos. Luego de que Donald Trump anunciara la construcción de un muro en la frontera con México, el presidente del país azteca dio respuesta ante esta orden. En respuesta, he ordenado que la Secretaría de Relaciones... El presidente mexicano Enrique Peña Nieto lamentó el miércoles el decreto de su homólogo estadounidense, Donald Trump, que ordenó construir un muro en la frontera con México y reiteró que el país latinoamericano pagará por él. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez. México no pagará ningún muro. Además, Peña Nieto ordenó que los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos refuercen sus medidas de protección para los migrantes connacionales. Donde haya un migrante mexicano en riesgo que requiera nuestro respaldo, ahí debemos estar. Ahí debe estar su país. Peña no se refirió a la reunión con Donald Trump, programada para el próximo martes, pero recordó que la orden ejecutiva de su homólogo ocurrió mientras se encuentra en Washington una delegación mexicana para iniciar el diálogo con el gobierno del magnate. Que sean en favor de México y los mexicanos. En nuestra pregunta del día, les consultamos quién considera usted es el responsable de la crisis del transporte público en el municipio Libertador. Y el 85% considera que el gobierno nacional es el responsable, el 6% la alcaldía, otro 6% los transportistas y el 3% los estudiantes. Con relación a estos resultados tenemos un trabajo especial en el que estudiantes y conductores opinan sobre el tema. Dos visiones del conflicto. Transportistas por un lado, que muestran la manera como se ven afectados al disminuir sus ingresos por este problema que generó por el cambio de sistema del pago de pasaje preferencial estudiantil. Este es un paro que se está haciendo para llegar a un fin, tanto para el estudiante como para el transportista, de que se implemente el nuevo sistema de carnet estudiantil, donde sacamos beneficiados a ambas partes. Lamentablemente el gobierno nos puso en esta incertidumbre entre el estudiante
y transportistas. Todos los venezolanos, todos. Realmente aquí todos somos responsables porque esto debió haberse arreglado desde un principio. Las máquinas que teníamos era algo productivo. El estudiante que no tenía saldo en su tarjeta pues nos cancelaba. Ahora pues todo el mundo tiene constancia y realmente pues nos afecta. Realmente aquí todos somos responsables. No le voy a echar la culpa a nadie. Aquí todos somos responsables. Todos los seres humanos cometemos errores, pero para todo hay solución. Por el otro, los estudiantes que tienen dificultad para movilización en las unidades de transporte público también se manifiestan. El gobierno nacional, evidentemente, y las oficinas de Fontur, que no quieren tomar las medidas claras, las medidas contundentes, que puede ser la implementación de las nuevas máquinas, la resolución clara del nuevo sistema de pasaje estudiantil, que resolviendo estas cuestiones ya sería un gran paso, un gran avance que tomaríamos nosotros como sector estudiantil y solucionaría todas las fallas que sufren los merideños hoy en día con respecto al transporte. Al único responsable de esta situación, que es Fontur, porque esa medida unilateral, irresponsable, inconsulta, que tomaron de eliminar la tarjeta inteligente y no prever los mecanismos necesarios para poder tener una metodología e implementarla de inmediato, ha llevado a este gran conflicto. Ambos sectores consideran que el principal responsable de este problema es el gobierno nacional, representado en Fontur, al improvisar en el cambio del sistema sin tomar en cuenta las consecuencias que esto acarrearía, sobre todo en una ciudad como Mérida, con un alto porcentaje de población estudiantil. Ahora bien, continuando con este mismo tema que afecta directamente a todos los ciudadanos, les preguntamos, estudiantes y transportistas esperan que Fontur solucione la crisis del pasaje. ¿Cuánto tendrá que esperar el merideño para la solución? ¿Un día? ¿2 días? ¿O indefinidamente? Te invitamos para que interactúen con nosotros a través de @_TV. Nos despedimos con esto que dijo Walt Disney. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar que quieres estar mañana. Ha llegado el momento de despedirnos y los invitamos para que nos acompañen en cada emisión, recordándoles nuestros horarios de lunes a viernes en ULA Informa a las 8 de la noche, con reposición a las 6 de la mañana. Continúen disfrutando de nuestra programación.